¿La oración es una fórmula mágica para que Dios haga cualquier cosa por mí? Estas y otras preguntas serán respondidas en este mensaje, así que quédate con nosotros. Algunas personas ven la oración como algo muy complicado y es por eso que tal vez no se atreven a practicarla. Pero cuando aprendemos qué es la oración y cómo se hace, nos damos cuenta que es algo sencillo y de esta manera podemos acercarnos a Dios. Hoy aprenderemos cómo orar. Primero quiero que veamos lo que no es la oración. La oración no es una fórmula mágica. Para eso vamos a leer en Hechos capítulo 19 desde el verso 13 en adelante. Dice: pero algunos de los judíos, exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. En este pasaje vemos claramente que la oración no es una fórmula mágica. Estos muchachos o estos hombres intentaron hacer uso del nombre de Jesús, del que predicaba Pablo. Y los espíritus inmundos les respondieron: a Pablo y a Jesús conocemos, pero ustedes ¿quiénes son? Porque es nuestra oración delante de Dios la que hace que el enemigo y sus demonios nos conozcan. Es por eso que vemos que la oración no es una fórmula mágica. La oración funciona porque está basada en una relación, no en una forma específica de decir la oración. Así que lo más importante aquí no es lo que se dice, sino es lo que hay en mi corazón. La oración no es una vana o vacía repetición. Jesús nos dice en Mateo capítulo 6, verso 7, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Aquí Jesús nos enseña que es la repetición vacía, la repetición vana, la que no funciona como una oración. Cuando repetimos de una manera vana o vacía, nos hacemos como el loro. Simplemente repite sin saber qué es lo que dice. Y lo vemos muchas veces cuando la gente repite el Padre Nuestro. A veces no saben ni lo que están diciendo, no comprenden lo que están diciendo. Pues la oración no es una vana repetición. La oración no es una repetición vacía. La oración implica mis pensamientos, implica mi corazón. La oración tampoco es una rutina superficial, sino que es una petición sincera, continua y persistente. Lucas, en el capítulo 11, el verso 9 dice: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. No hagamos de la oración algo superficial, porque ella es profunda. Por eso debo utilizar mis 5 sentidos en practicarla. La oración tampoco es un formato religioso ni un espectáculo. Mateo 6, el versículo 5 dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Los judíos tienen una costumbre de orar 3 veces al día en horas específicas. Y Jesús le dice a los fariseos que ellos buscan de orar en momentos cuando las calles están llenas
o la sinagoga está llena simplemente para ser vistos. Los fariseos buscaban de que la hora de la oración les tocase donde había un lugar muy concurrido, de manera de que las personas pudiesen ver que eran gente de oración. Aquí vemos que la oración, más que una postura física, es una postura de corazón. La oración no es algo que se hace para impresionar a los hombres, sino que se hace para tocar el corazón de Dios. La oración no es dictarle a Dios lo que nosotros queremos, sino que es someter nuestro ser a su voluntad y propósito. Leamos lo que dice Hebreos capítulo 5, verso 7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Jesucristo oró: Padre, pasa de mí esta copa. Él sabía que lo que venía era bastante duro y difícil para él, pero él dijo: no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú, Padre. Ahí vemos que la voluntad de Dios, la voluntad del Padre, estaba por encima de la voluntad de Jesús. Y es así como debe ser. La oración debe guiarnos a la voluntad de Dios y no a nuestra voluntad. La oración del Padre nuestro dice: hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también aquí en la tierra. Así que eso es lo que debemos buscar, que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La oración también se compone de varios elementos fundamentales y vamos a estudiar algunos. Principalmente, la oración es alabar a Dios. El salmista dijo en el Salmo 145, verso 1: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Alabar a Dios es exaltarle por quien es Él. Nosotros debemos aprovechar el tiempo al máximo para alabar a Dios. Creo que nosotros debemos enfocar nuestra oración en esto, en alabarle, no tanto en pedirle, porque el mismo salmista dice en el Salmo 37: deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Por lo que alabo a Dios por su poder, por su grandeza, por sus maravillas, por su misericordia. Lo alabo porque Él es Dios. Si necesitas conocer más de cómo alabar a Dios, de cómo orar, pues lo que hay que leer son los salmos. Los salmos están llenos de alabanza, de oraciones que nos pueden guiar de cómo poder exaltar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Lo segundo es que debemos entrar delante de la presencia de Dios con acción de gracias. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 18 dice: Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Debemos ser agradecidos con Dios desde lo más grande hasta lo más pequeño, desde lo bueno hasta lo malo. Darle las gracias a Dios por todas las cosas. Él tiene cuidado de nosotros y todo lo que sucede en nuestra vida es porque Él lo permite, sea bueno o sea malo. Lo que tenemos que enfocarnos es en que lo que Él permite es su propósito, y su propósito está buscando que nosotros seamos verdaderos hijos de Él, ejemplares. La oración también es presentar nuestras peticiones delante de Dios. Jesucristo dijo: buscad y hallaréis, pedid y se os dará, tocad y se os abrirá. Y su palabra dice en Filipenses capítulo 4, el versículo 6: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Así que cualquier petición que tengas delante de Dios, ven a Él, preséntaselas, para que no te afanes, sino que tu seguridad y tu fe, tu esperanza estén puestas en Él, y Él responderá la oración.
La oración también es confesar nuestros pecados y renovar nuestras fuerzas para vivir agradando a Dios. Debemos reconocer nuestras fallas, nuestros errores delante de Dios. Debemos abrir nuestro corazón, presentarnos delante de Él sin máscaras, tal cual como nosotros somos. Eso realmente es presentarse delante de Dios con un corazón contrito y humillado. Y Él nos moldeará a la manera como Él quiere que nosotros seamos. Hebreos en el capítulo 4, el verso 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que acerquémonos ante su altar, porque Dios está dispuesto a ayudarnos, a fortalecernos, a santificarnos y que nosotros podamos seguir adelante en esta carrera que nosotros llevamos en esta tierra. Lo siguiente, en la oración también compartimos nuestras metas, nuestros sueños, nuestras visiones, nuestros anhelos, nuestros fracasos. Todo lo compartimos con Dios. Primera de Pedro 5, verso 7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque tiene cuidado de vosotros. Y el Salmo 37, verso 5 dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. El que tú compartas tus cosas con Dios te hará abrir tu corazón para Él. Y al abrir tu corazón se te revelará la perfecta voluntad de Dios. Como hemos visto, la oración es sencilla, no es complicada. La oración es simplemente abrir nuestra boca y abrir nuestro corazón para que podamos hablar con Dios sin máscaras, libremente, y podamos darle a Él lo que Él se merece y Él nos da a nosotros lo que también nosotros nos merecemos. La oración es sencilla, pero es poderosa. Por eso es que nosotros debemos dedicar tiempo a la oración, debemos tomar esto en serio, porque la oración, como hemos dicho en anteriores mensajes, es parte vital para el cristiano. La oración es como respirar para nuestro cuerpo. La oración es como el alimento o el agua para nuestro cuerpo. Sin ella vamos a desfallecer. Sin ella vamos a morir. Así que te invito a que cultives una vida de oración y podamos alcanzar grandes cosas en Dios. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima.